En este día saludamos cordialmente a todos los auditores y continuamos con este maravilloso devocional llamado Alimento Diario. El mensaje que estamos viendo es la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De la serie, nuestra misión es la edificación del cuerpo de Cristo. Ya vamos en el volumen 5, la verdad absoluta. Semana 2, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Números capítulo 12, versos 2 al 8. Y el verso de oración está en 2 Corintios capítulo 13, verso 10. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no para destrucción. Señor Jesús, por esto, amén, os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Señor Jesús, le alabamos en este día, le damos gracias por hablarnos una vez más. Le agradecemos por estas escrituras, porque os escribo estando ausente. Señor Jesús, a veces, Señor, no te vemos claramente, pero le damos gracias porque todo quedó escrito. Señor Jesús, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad. Señor, suya es toda la autoridad, suya es toda la gloria. Le amamos, le adoramos en este día. Suyo es el poder y suya también es la gloria. El Señor me ha dado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en él. Te alabamos, Señor, así como el apóstol Pablo era lleno del Espíritu y de la autoridad suya. Así también nosotros queremos ser llenos de su palabra. ¿Para qué? Para edificación. Oramos por esta edificación. Señor, queremos ser edificados junto a los hermanos para recibir recompensa y no para destrucción. Le rogamos, Señor, líbrenos de perder el tiempo todos los días. Queremos ocupar el tiempo para edificación. Amén. Hoy presentamos la comisión de los apóstoles. En el día de hoy daremos continuidad al asunto de cómo reconocer al enviado del Señor. En el libro de los Hechos podemos leer: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hechos capítulo 2, verso 22. Dios Padre confirma a su enviado. Es el mismo Padre quien hace toda la obra, pues ningún hombre podría realizarla. Los apóstoles tienen la comisión de predicar el Evangelio y levantar iglesias, pues recibieron la autoridad del Señor para edificarlas. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré,
Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 8. Pablo tenía la autoridad para edificar las iglesias. Después de realizar el trabajo de levantar iglesias, los apóstoles entregan la administración local a los ancianos. Sin embargo, algunos piensan de manera equivocada que los apóstoles no pueden interferir en la administración de la iglesia. La dirección espiritual es dada por los apóstoles. La administración local cuida de los asuntos prácticos. El apóstol no se ocupa del alquiler del local de reunión, tampoco de la cuenta de la luz, etc. Pero sí de la dirección espiritual de todas las iglesias, porque él tiene autoridad para edificarlas, tiene la autoridad para interferir cuando la dirección espiritual de una iglesia esté equivocada, tiene la autoridad para edificar, nunca para destruir. Por ejemplo, Pablo, después de dejar la prisión domiciliaria en Roma, le escribió a Timoteo, su hijo en la fe. Dice así: «¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina?» Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Pablo estaba interfiriendo en la iglesia en Éfeso. Por tanto, un apóstol tiene autoridad para interferir en la administración de una iglesia. Entonces, amados hermanos, los profetas son aquellos que hablan por Dios. Hay varios niveles de profetas, conforme también a lo que leemos. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versos 2 al 3. Aarón y María, que eran los dos hermanos mayores de Moisés, encontraron un supuesto error en él. Al hablar, expusieron su queja, manifestando la insatisfacción que tenían en el corazón. Aarón era más elocuente que Moisés. Después de 40 años en el desierto, Moisés se volvió pesado de lengua y de boca. Por eso le rogó a Dios que le diese a su hermano Aarón como boca. Aarón tenía elocuencia, pero solo hablaba aquello que Dios hablaba a Moisés. Aunque ambos eran profetas, Moisés era el profeta. Continuando en Números, el Señor dijo también: «Oíd ahora mis palabras, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él». El Señor es quien da visiones, y también es el Señor que habla en sueños a los profetas. Este es un profeta de determinado nivel, pero el Señor dice: «No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová». ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? En el tiempo de Pablo ocurría lo mismo. Él era usado claramente por Dios como su boca, como su profeta. Dios revelaba sus misterios por medio de él. Pues, amados hermanos, ¿cuál fue el problema? El problema fue que hubo mucha competencia con el hablar del apóstol. Los judaizantes distraían a los hermanos de la iglesia con cosas del judaísmo
Otros se volvieron a la filosofía griega e intentaban introducir el gnosticismo en la iglesia. Asimismo, había otro grupo que intentaba introducir una línea mística en la iglesia. Después, en el tiempo del apóstol Juan, la tendencia a las herejías se volvió muy fuerte. Señor Jesús, que el Señor nos libre de todo esto. En estos últimos años hemos visto al Señor actuando por medio de su palabra entre todos nosotros. Recordemos el testimonio de los tesalonicenses, que reconocieron que la palabra que Pablo hablaba era la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. La palabra que el profeta profiere debe cumplirse. Si no se cumple, lo que fue dicho no es la palabra de Dios. Señor Jesús, rogamos al Señor que seamos todos fieles a su hablar. El Señor habló, a Él hoy debemos oír. Que podamos ser aquellos profetas fieles, que podamos oír la palabra de Dios. El Señor ya nos ha hablado, a Él oíd, porque Él es el verdadero profeta. Señor Jesús, hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Tenemos una pregunta: ¿cómo distinguir a un profeta verdadero de uno falso? Amados auditores, estamos en el tiempo del fin. El Señor está a las puertas. Los invitamos a promover la palabra profética. Así usted también estará edificando la iglesia y también estará predicando el evangelio del reino. También estará acumulando tesoros en el cielo. Suscríbase al canal e invite a otros a participar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios estén con todos ustedes. Amén.